Imagina un faraón que desafió a la muerte. Un rey cuya búsqueda de la eternidad se extendió por milenios, en un imperio donde el poder se mezcla con los dioses. Un hombre se atrevió a dejar un legado que jamás se borraría. Su leyenda no se limita a las piedras, sino que está grabada en las estrellas, en las arenas del desierto y en la memoria de todos los que se cruzan en su camino. Estás a punto de conocer la historia de Ramsés II, el faraón que se negó a morir. En cada templo, cada estatua, cada batalla, estaba decidido a ser eterno. Y esa historia comienza ahora. Ramsés II no fue solo un rey, fue un hombre con una ambición monumental, la inmortalidad. Desde muy joven, comprendió que su legado debía perdurar a lo largo de los siglos, siendo recordado como un dios y no solo como un faraón. Para él, la muerte era una idea inaceptable. Su nombre debía resonar para las generaciones futuras. Así, comenzó la construcción de obras grandiosas, que no solo demostraron su poder, sino que lo inmortalizaron indeleblemente. Cada monumento, cada estatua, cada templo erigido durante su reinado fue un intento de desafiar el concepto mismo de la muerte. Con su visión de la inmortalidad, Ramsés II no se limitó a la construcción de monumentos físicos, sino también a la creación de una imagen divina. Sentía la necesidad de pasar de faraón a Dios para asegurar que su nombre jamás fuera borrado. Sabía que la muerte era inevitable, pero su recuerdo debía ser eterno. El faraón veía cada construcción como un reflejo no solo de su poder, sino también de su fuerza espiritual. Su presencia en cada templo, su imagen esculpida en estatuas colosales, era un intento de perpetuarse en el más allá. La obsesión de Ramsés II por la inmortalidad se reflejaba en su relación con los dioses. Para él, su reinado estaba íntimamente ligado a la presencia divina en la tierra. Cuando ordenó la construcción del templo de Abu Simbel, fue más que un simple deseo de exhibir su grandeza. El templo, con sus estatuas monumentales, representaba la idea de su igualdad con los dioses, alcanzando un estatus trascendental. Era una forma de inmortalizar su imagen junto a las deidades egipcias más veneradas. A lo largo de su reinado de más de 6 décadas, Ramsés II buscó unificar Egipto bajo su imagen. Su rostro estaba tallado en muros, columnas y estatuas de templos, siempre con la misma expresión Alá de un dios inmortal. Sabía que las palabras podrían olvidarse con el tiempo, pero su presencia física, su imagen tallada en piedra, permanecería para siempre. Era el faraón eterno, y Egipto debía reconocerlo como tal. Ramsés II nunca se conformó con ser recordado simplemente como un gran gobernante. Quería ser venerado como un dios inmortal, una figura que no estaba sujeta a los límites de la vida y la muerte. Este deseo de trascender la muerte fue el motor de muchas de sus mayores hazañas. Su ambición era trascender la muerte física, convirtiéndose en un ser eterno en el imaginario colectivo de Egipto y del mundo. Ramsés I nació en 1303 a.C. en el seno de una poderosa dinastía que ya había consolidado a Egipto como una antigua superpotencia. Hijo de Seti I, fue preparado para acceder al trono desde muy joven. Sus padres lo criaron para ser un gran guerrero y líder, y rápidamente se distinguió como comandante militar. Ramsés II estaba destinado a convertirse en faraón, y su camino al trono estuvo plagado de conquistas y una visión de grandeza. A los 14 años, Ramsés II fue nombrado corregente con su padre, Seti I, lo que indicaba su futura ascensión al trono. Durante este periodo ya demostró gran destreza en la batalla y en la administración del imperio. A los 24 años, tras la muerte de su padre, Ramsés II fue proclamado faraón e inició su largo reinado. La transición de joven príncipe a poderoso faraón estuvo marcada por un claro simbolismo. Estaba listo para tomar las riendas de Egipto y asegurar la inmortalidad de su nombre. Tras su ascenso al poder, Ramsés II emprendió de inmediato campañas militares para expandir las fronteras de Egipto y consolidar su autoridad. Su primer gran desafío fue contra los hititas, y la famosa batalla de Kadesh marcaría el hito que consolidaría su imagen como gran líder militar. Aunque la batalla no culminó con una victoria clara, Ramsés II supo usar la diplomacia para consolidar un tratado de paz que garantizó su popularidad entre el pueblo egipcio y sus futuras conquistas. Además de sus victorias militares, Ramsés II también utilizó la política interna para consolidar su reinado. Tomó medidas para fortalecer la economía egipcia y mantener la paz entre los diversos grupos del imperio. Sus reformas
fueron fundamentales para la estabilidad de Egipto durante su largo reinado. Sabía que para preservar su memoria no bastaba con ser un gran guerrero. Necesitaba ser un gobernante y estratega eficaz. El ascenso de Ramsés II al trono no fue solo cuestión de cuna, sino también de preparación y habilidad. Heredó un imperio próspero y a lo largo de su vida consolidó su poder mediante victorias militares, diplomacia y construcción. Ramsés II se convirtió en sinónimo de fuerza, sabiduría y sobre todo, inmortalidad, como siempre había deseado. Ramsés II gobernó Egipto durante unos impresionantes 67 años, durante los cuales buscó expandir y consolidar el imperio egipcio. Se distinguió como un gran estratega militar, y sus campañas militares fueron fundamentales para el crecimiento de Egipto. En la batalla de Kadesh contra los hititas es una de las más famosas de su carrera, y aunque no fue una victoria decisiva, Ramsés supo aprovecharla para consolidar su estatus de héroe nacional. Ramsés II también fue un maestro diplomático. Tras la batalla de Kadesh, firmó un tratado de paz con los hititas, el primer tratado de paz registrado en la historia. Este tratado no solo evitó nuevos conflictos, sino que también fue una decisión inteligente para garantizar la estabilidad política interna. Le permitió centrar sus esfuerzos en fortalecer la economía y consolidar su autoridad en todo Egipto, sin amenazas externas inmediatas. Además de sus victorias militares, Ramsés II impulsó una gran renovación de la arquitectura y las edificaciones de Egipto. Construyó templos monumentales, como el de Abu Simbel, y también la nueva ciudad de las pirámides, que se convirtió en el centro de su imperio. La construcción de estas grandiosas obras no era solo una cuestión de poder, eran de su presencia eterna y autoridad divina. Cada estructura que construyó reflejaba su ambición de inmortalizarse. El faraón también se centró en mantener una administración eficiente y consolidar las fronteras de su imperio. Lideró campañas en varias regiones, como Siria y Palestina, expandiendo el dominio egipcio. Su capacidad para combinar el poder militar con un gobierno eficiente lo convirtió en una de las figuras más importantes de la historia egipcia. Ramsés II transformó a Egipto en una potencia militar y económica, cuya influencia perduró mucho más allá de su reinado. El legado de Ramsés II como conquistador y gobernante es inmenso. No solo conquistó territorios y derrotó enemigos, sino que también creó una civilización que prosperó en paz durante muchos años. Su imperio fue el mayor logro de su vida, y sus construcciones, victorias y estrategias siguen siendo objeto de estudio hasta nuestros días. El antiguo Egipto cambió para siempre gracias a su presencia y su visión de un imperio eterno. El templo de Abu Simbel, una de las obras más magníficas de Ramsés II, fue construido para inmortalizar su imagen y poder. Ubicado en el sur de Egipto, el templo es una maravilla de la ingeniería y la arquitectura egipcias, con sus colosales estatuas que representan al propio faraón en tamaño monumental. El templo fue diseñado no solo para el culto, sino también para la intimidación. La imponente fachada transmitía un mensaje claro. En Ramsés II no era solo un hombre, sino una deidad viviente. El templo se construyó en una ubicación estratégica, cerca de las fronteras de Egipto, para demostrar la fuerza del faraón y su capacidad para proteger su reino. Las 4 estatuas de Ramsés II en la fachada, cada una de más de 20 metros de altura, simbolizaban su grandeza y poder. Fueron esculpidas para impresionar tanto a enemigos como a súbditos, demostrando que el faraón poseía la fuerza de un dios. En este templo se convertiría en uno de los mayores monumentos de culto a la figura divina de Ramsés II, además de su función religiosa y política. El templo de Abu Simbel también tenía un propósito práctico, servir como centro. Sin embargo, la verdadera grandeza del templo reside en la relación simbólica entre el faraón y los dioses. Ramsés II mandó esculpir su imagen junto a las principales deidades egipcias, consolidando así su divinidad en la tierra. Para él, el templo era un lugar donde su presencia sería inmortalizada, además de representar el vínculo entre lo divino y lo humano. El templo también posee una característica única, un fenómeno solar que ocurre 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, cuando los primeros rayos del sol iluminan las estatuas del santuario. Este evento, diseñado con precisión, simboliza la conexión entre Ramsés II y el dios del sol Amon-Ra, con quien se asociaba. Esta capacidad de manipular la naturaleza para glorificar su imagen divina fue uno de los aspectos más impresionantes
de su búsqueda de la inmortalidad. En 1960, la construcción de la presa de Asuán amenazó con sumergir el templo de Abu Simbel. Se emprendió entonces una monumental operación de ingeniería para trasladarlo y reedificarlo a una ubicación más alta, conservando su trazado original. Este esfuerzo por preservar la grandeza de Abu Simbel es en sí mismo una prueba de cómo el monumento de Ramsés II sigue siendo un símbolo de su inmortalidad a lo largo de los siglos, sin perder su impacto. La batalla de Kadesh, librada entre Egipto y los hititas, se considera uno de los mayores desafíos militares de Ramsés II, el faraón. Al mando del ejército egipcio, se enfrentó al poderoso ejército hitita en la ciudad de Kadesh, en la actual Siria. Aunque inicialmente los egipcios parecían estar ganando, el resultado de la batalla no favoreció a Ramsés II, quien se encontraba en una posición vulnerable. Sin embargo, su habilidad estratégica y su carisma como líder le ayudaron a escapar de una derrota inminente. A pesar de la indecisión de la batalla, Ramsés II aprovechó la situación para crear un relato heroico de su victoria. En una jugada, utilizó la propaganda para convertir lo que podría haber sido una derrota en una victoria política y simbólica. A su regreso a Egipto, ordenó a sus escribas que registraran la batalla como una gran victoria. Este relato se convirtió en una de las primeras manifestaciones de cómo Ramsés II usaría su imagen para perpetuarse en la memoria del pueblo. La batalla de Kadesh también fue decisiva en el tratado de paz que Ramsés II firmaría con los hititas, el primer tratado de paz formal conocido en la historia. Este tratado garantizó a Egipto un período de paz, pero también consolidó la imagen de Ramsés II como un gobernante diplomático, capaz de resolver conflictos sin recurrir a la guerra. Utilizó su habilidad para la comunicación y la negociación para afianzar su posición en el poder, demostrando que la inmortalidad provenía no solo de la fuerza militar, sino también de la sabiduría política. La victoria en Kadesh, aunque no total, fue clave para mantener el dominio egipcio sobre Oriente Medio. Ramsés II supo aprovecharla al máximo, afirmando que Egipto seguiría siendo una potencia militar y política. El tratado con los hititas simbolizó un nuevo tipo de liderazgo en el que el faraón no solo debía derrotar a sus enemigos, sino también asegurar que su imagen y poder sobrevivieran a cualquier amenaza. Al recordar la batalla de Kadesh, es evidente que Ramsés II fue un maestro en el control de la narrativa de su propia vida. Incluso en los momentos más difíciles, supo usar la historia para forjar su imagen de faraón invencible y eterno. Su anhelo de inmortalidad se reflejó no solo en sus batallas, sino también en su capacidad para controlar la percepción que el pueblo tenía de su reinado. Ramsés II sabía que para asegurar su inmortalidad no bastaba con ser un gran gobernante o un guerrero hábil. Debía asociarse con los dioses y convertirse en una figura divina a los ojos de su pueblo. Su estrategia era clara en convertirse en un dios viviente. Durante su reinado, fue representado no solo como un faraón, sino como una deidad, con la misma autoridad que los propios dioses egipcios. Estatuas de Ramsés II que lo mostraban con los rasgos y gestos de una divinidad se encontraban dispersas por templos y monumentos de todo Egipto. Al construir grandiosos monumentos como el templo de Abu Simbel, Ramsés II buscó representar su conexión directa con los dioses. Se situó junto a Amon-Ra, el dios del sol, en un intento de asociar su poder terrenal con la fuerza divina. El faraón comprendió que, al ser venerado como una figura divina, su presencia trascendería la muerte, perpetuando su nombre para la posteridad. Quería ser recordado como un ser eterno, y la manera de lograrlo era asociarse con los dioses. Su imagen no se limitaba a los templos. Ramsés II también ordenó que su figura se representara en conquistas y batallas. Apareció en escenas de grandeza, donde venció a sus enemigos, pero también fue exaltado por las deidades. Esta representación fue cuidadosamente planificada para reforzar su conexión con los dioses y su inmortalidad. Al representarse de esta manera, Ramsés no solo consolidó su propia imagen, sino que también reforzó la idea de que Egipto era el centro del mundo, gobernado por un rey divino. Además, Ramsés II también tomó medidas para garantizar que su linaje fuera considerado sagrado. Su deseo de relacionarse con los dioses no se limitaba solo a él, sino también a su familia. Su esposa Nefertari, por ejemplo, fue elevada a la categoría de diosa
y fue representada junto a él en varios monumentos, lo que reforzó la idea de una dinastía divina. Para Ramsés II, la eternidad era algo que no se limitaba al presente, sino que se extendía a sus descendientes. Con todas estas acciones, Ramsés II se convirtió en la personificación del poder divino. Su vínculo con los dioses no era meramente simple. Creía que su misión era mantener el orden cósmico y asegurar la continuidad de Egipto. Al hacerlo, desafió a la muerte, sabiendo que su imagen divina perduraría mucho más allá de su vida física. Ramsés II, como todos los faraones egipcios, tenía una visión muy particular del más allá. Creía que para alcanzar la inmortalidad era necesario asegurar un tránsito sin contratiempos al más allá, donde el faraón continuaría reinando junto a los dioses. Su creencia en el más allá lo llevó a construir grandiosas tumbas y a desarrollar elaborados rituales para asegurar la supervivencia de su alma. La tumba de Ramsés II, ubicada en el Valle de los Reyes, fue diseñada para ser un lugar donde pudiera vivir para siempre, rodeado de los dioses y por la eternidad. El faraón creía que su vida después de la muerte sería una continuación. Para él, la muerte no era el fin, sino un nuevo comienzo, donde continuaría gobernando a los muertos. Esta creencia se reflejaba en la arquitectura de sus templos y tumbas, construidos para facilitar este viaje espiritual. El templo de Abu Simbel, por ejemplo, no solo exhibía su grandeza, sino que también simbolizaba su inmortalidad, con el sol iluminando sus estatuas en épocas específicas del año. Los rituales funerarios eran esenciales para asegurar que Ramsés II tuviera un lugar en el más allá. Mandó construir una amplia variedad de objetos funerarios, como sarcófagos y estatuas, para acompañar su cuerpo en el más allá. Los textos y oraciones en los muros de sus templos y tumbas le sirvieron de guía para atravesar el inframundo y alcanzar el reino de los dioses. Estos rituales tenían un propósito claro, al asegurar que el faraón fuera reconocido como una figura divina tras su muerte. Para Ramsés II, la muerte no era un concepto definitivo, sino una transición a un nuevo estado de existencia. Creía que su alma seguiría viviendo en el mundo espiritual, donde conservaría su poder y autoridad. Su búsqueda de la inmortalidad estaba directamente vinculada a esta visión de que la muerte no podía borrarlo, sino que lo conduciría a un estado de mayor grandeza. Así, la idea de la eternidad impregnaba cada aspecto de su vida, desde sus edificios hasta sus rituales. La vida después de la muerte de Ramsés II no fue solo un asunto espiritual, sino también político. Consideraba su inmortalidad un reflejo del imperio que había construido. Para él, preservar su nombre e imagen era tan importante como asegurar la estabilidad de Egipto. Por lo tanto, sus monumentos y templos no solo servían para el culto a los dioses, sino para perpetuar su presencia, incluso después de su muerte. La relación entre Ramsés II y su esposa Nefertari se considera una de las más emblemáticas de la historia egipcia. Nefertari, además de ser su esposa favorita, desempeñó un papel crucial en el reinado de Ramsés II. No solo fue una consorte de gran importancia política, sino que también fue inmortalizada por su esposo en varias representaciones. Ramsés II la retrató junto a él en varios templos, incluido el de Abu Simbel, donde su imagen fue esculpida con la misma grandeza e importancia que las estatuas del faraón. La figura de Nefertari en el antiguo Egipto era única. Fue la primera reina en tener un templo dedicado exclusivamente a ella, el templo de Nefertari en Abu Simbel, lo que reflejaba la importancia de su papel en el reinado de Ramsés. El hecho de que aparezca junto a Ramsés, a igual tamaño, demuestra el profundo amor y respeto que éste sentía por ella. Nefertari no era solo una esposa, sino una diosa por derecho propio, una figura sagrada que compartía el poder divino. A lo largo de su reinado, Ramsés II se esforzó por enfatizar su amor por Nefertari. Su imagen y su nombre siempre estaban juntos, como símbolos de un vínculo eterno. También fue representada junto a los dioses, especialmente en la tumba de Nefertari, donde los frescos la muestran viajando junto a las deidades egipcias. Este gesto era una forma de asegurar que su amor nunca sería olvidado y que Nefertari sería considerada una deidad eterna como su esposo. Sin embargo, el amor entre Ramsés II y Nefertari también tuvo una función política. Al inmortalizar la imagen de su esposa, Ramsés no solo demostró su afecto por ella, sino que también reforzó su autoridad como líder supremo. La figura de Nefertari a su lado representaba la unión de las fuerzas divinas,
algo esencial para asegurar la estabilidad y la continuidad de su imperio. Ella era la personificación del equilibrio y la armonía que deseaba para su reinado. La devoción de Ramsés II por Nefertari también estaba relacionada con su búsqueda de la inmortalidad. Sabía que, al inmortalizar a su esposa y su amor, aseguraría la perpetuación de su nombre y legado. Su relación no era solo una historia de amor, sino una estrategia para inmortalizarse en la historia. Juntos, Ramsés y Nefertari se convirtieron en símbolos de una era gloriosa, cuyo legado perduraría en el tiempo. La ciudad de las pirámides, construida por Ramsés II, fue uno de los mayores logros de su reinado. Ubicada en el delta del Nilo, esta ciudad fue concebida como el centro del imperio egipcio. Ramsés II la fundó no solo como capital administrativa, sino también como símbolo de su poder y ambición. Quería que las pirámides fueran la ciudad que representara su fuerza y la magnitud de su reinado, además de ser el centro de las actividades militares y comerciales de Egipto. La construcción de las pirámides fue una decisión estratégica. Al ubicar su nueva capital en el delta, Ramsés II aseguró el control de las rutas comerciales que conectaban Egipto con las potencias vecinas. La ciudad se convirtió en un centro vital para la economía y la administración egipcias, además de servir como base para las campañas militares en Oriente Medio. Para Ramsés II, las pirámides no eran solo un centro urbano, sino una fortaleza que simbolizaba la grandeza de su imperio. La ciudad también tenía un fuerte componente religioso. Ramsés II se esforzó por construir templos y monumentos en honor a los dioses egipcios, especialmente a Amon-Ra, el dios del sol. Estos templos no solo eran lugares de culto, sino también símbolos de su autoridad divina. Mediante estas construcciones, buscó consolidar su posición como faraón divino y eterno, demostrando que su imperio se sustentaba en la fuerza de las deidades. A pesar de su grandeza, la ciudad de Pirameses no resistió el paso del tiempo. Con el paso de los siglos, fue abandonada y sus ruinas sepultadas bajo las dunas del desierto. Sin embargo, su construcción sigue siendo un testimonio del poder y la ambición de Ramsés II. Representó no solo un centro político y económico, sino una extensión de su propia imagen, diseñada para perdurar eternamente. La ciudad Pirameses refleja la visión de Ramsés II de crear algo perdurable, una ciudad que fuera tan eterna como su reinado. Aunque poco queda de su antigua grandeza, el recuerdo de su construcción aún perdura. Fue una de las muchas manifestaciones de la ambición de Ramsés II de que su nombre y legado perduraran para siempre. Ramsés II el Grande es sin duda uno de los faraones más célebres e influyentes de la historia egipcia. Su legado trasciende las fronteras del antiguo Egipto y es reconocido mundialmente por sus logros monumentales y su habilidad estratégica. A lo largo de su reinado, se dedicó a construir una vasta red de templos, obeliscos y estatuas para asegurar que su nombre quedara inmortalizado para las generaciones venideras. Ramsés II no solo fue un monarca, sino un maestro de la propaganda, presentándose siempre como el héroe de su propia narrativa, algo que ha asegurado su perdurabilidad en la memoria popular. Los numerosos edificios de Ramsés II, como el imponente templo de Abu Simbel, siguen atrayendo a miles de turistas de todo el mundo. Estos monumentos son más que simples estructuras de piedra, son testimonio de la visión del faraón de un imperio eterno. Sabía que su grandeza no se mediría únicamente por sus victorias militares, sino por la solidez de sus edificios, que permanecerían en pie mucho después de su muerte. El templo de Abu Simbel, reconstruido y preservado en un esfuerzo monumental, es un ejemplo perfecto de cómo su legado fue cuidadosamente planificado para resistir el paso del tiempo. Su búsqueda de la inmortalidad también se refleja en los descubrimientos arqueológicos realizados a lo largo de los años. Las momias de Ramsés II, descubiertas en 1881, proporcionaron una perspectiva única sobre la vida y la muerte del faraón. Incluso después de su muerte, el descubrimiento de su momia y la preservación de sus tesoros funerarios perpetuaron su memoria. Hoy, su momia descansa en el Museo de El Cairo, donde visitantes de todo el mundo pueden contemplar los restos del faraón que se negó a morir. Su muerte física no significó el fin de su presencia. De hecho, fue un hito que permitió que su leyenda continuara creciendo. Además de sus monumentos y descubrimientos arqueológicos, Ramsés II también perdura en las historias que se siguen.
contando sobre él. Su figura se representa con frecuencia en la literatura, el cine y la televisión, convirtiéndolo en un icono cultural universal. Películas y documentales sobre el antiguo Egipto perpetúan su imagen como el faraón poderoso y inmortal. Ramsés II no es solo una figura histórica, sino un personaje que sigue fascinando e inspirando a generaciones, desafiando las barreras del tiempo y convirtiéndose en una leyenda eterna. No importa cuántos milenios hayan pasado, el legado de Ramsés II permanece sólido e indestructible. Su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza, y su historia resuena en todo el mundo, convirtiéndolo no solo en un faraón, sino en un símbolo de poder, ambición y, sobre todo, inmortalidad. Alcanzó la eternidad que tanto anhelaba, siendo recordado no solo por los egipcios, sino por todas las culturas que estudian el antiguo Egipto. La figura de Ramsés II seguirá viva, como él mismo deseó, inmortal,